por acompañarnos en la señal de éxitos. Esta señal que desde Caracas llega hasta Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acariguaraure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Transmitiendo también para exitosfm.com y para nuestras aplicaciones en video, Instagram Live, Periscope y nuestro canal en YouTube. 7:10 minutos de la mañana. Mire usted. En Venezuela se registran protestas en casi cada rincón del país, en poblaciones de menos de 50,000 personas por servicios, casi todas ellas, pero estas protestas, como nos han dicho, no son capaces de producir un cambio político. Está la misión internacional que emite un informe, lo mismo que Michelle Bachelet, se hacen públicos sobre derechos humanos la semana pasada y la anterior, pero por más crudos y contundentes que sean, no son capaces de producir un cambio político. El dólar está por encima de los 430,000 bolívares. El salario cae, por ende, a menos de $1. Seguimos en hiperinflación con varios años de caída del Producto Interno Bruto, pero eso no es capaz de producir un cambio político. Las sanciones continúan, sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea especialmente, y eso no es capaz de producir un cambio político. Y todo lo que he mencionado anteriormente ocurre en simultáneo. Se preguntará usted, ¿y entonces? Bueno, es la pregunta inicial que le vamos a hacer a nuestro invitado. Es Luis Vicente León, quien es economista, analista, presidente de Data Analysis, profesor universitario, articulista. Luis Vicente, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de hablar contigo, Román. Si todo lo anterior, aún junto, no es capaz de producir un cambio político, ¿entonces qué? Bueno, es que la lista de cosas que tú has mencionado parece ser una lista oye, que desde hace mucho tiempo la gente ha dado como suficiente para provocar un cambio político en un país. Y sin embargo, si tú miras la historia, Román, no hay absolutamente ninguna sorpresa de que eso en realidad no es el disparador de cambios políticos en el mundo, no lo ha sido jamás. Prácticamente hay algunos casos muy específicos, pero es minoría. Fíjate, si fuera cierto que la gran crisis económica produce un cambio político en un país, que es suficiente la destrucción y la crisis para que el pueblo provoque el cambio de gobierno, tú no tendrías, por ejemplo, los casos africanos, donde las crisis son terribles, donde la pobreza es brutal, donde la gente sale en pateras hacia la costa italiana y la mitad de esa población se ahoga huyendo ¿de dónde? De su país, en donde está la crisis severa. ¿Quién sale del país en el medio de esas grandes crisis? ¿Salió el gobierno o salió la gente? Lo que salió fue la población. Los gobiernos africanos que han salido por crisis económica son prácticamente inexistentes. Pero además, si tú lo miras en la historia rusa o en la historia china, en China se murieron 50 millones de personas de hambre en el medio de la Revolución China y se murieron 50 millones de personas de frío en Rusia en el medio de la Revolución Rusa. Y no hubo ni coquito que le tocara a los dirigentes de las revoluciones en esos momentos. Si tú esperaras que la crisis económica sacara a los gobiernos, también tendrías que explicar cómo es que durante la época del periodo especial en Cuba, donde la gente pasaba hambre y terminó con avitaminosis y tuvieron que desarrollar grandes planes para operar de los ojos, que era el impacto directo del hambre en la población. Tú hubieras esperado que ese gobierno se fuera, porque según la tesis de que la crisis económica saca al gobierno, no había forma de que Fidel Castro se mantuviera en poder, a pesar de que la gente pasaba hambre y tenía impactos severos sobre su vida. ¿Qué pasó? Que ahí está la revolución. Si nos mudamos a las sanciones, al aislamiento y a los discursos internacionales sobre la situación del país, y asumimos que si la comunidad internacional entiende que ese gobierno es un gobierno, digamos, que violenta los derechos ciudadanos o que no cumple la democracia o que en todo caso mantiene una situación crítica en la vida de la población y con eso es suficiente para imaginarse que el gobierno sale del poder, a tú, nada más y nada menos que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que se tiene que ir. Entonces, para una parte importante de la población,
eso significa que se va. Sí, porque como si Estados Unidos dijo que se iba, ¿cómo no se va a ir si ese es el país más fuerte del mundo? ¿Tú sabes, por ejemplo, qué ha dicho Estados Unidos sobre Irán? Mm. ¿Tú sabes cuántos años tienen las sanciones de los Estados Unidos y de Europa frente a Irán? O sea, más o menos desde que cayó el Shah de Irán y Faradiva era jovencita. ¿Sí? ¿Tú sabes cuántos años tienen las sanciones contra la Revolución Cubana? O sea, estaba Fidel Castro joven y ahí está la Revolución Cubana. ¿Tú sabes cuántos años tiene las sanciones contra Norcorea? Bueno, se le aplicaron al abuelo de Kim Jong-un, al abuelo, y el tipo todavía está en poder. Entonces, el tema es equivocarse en cuáles son las variables que producen los cambios políticos. Las variables que producen cambios políticos no son las que tú has mencionado. Las variables que producen los cambios políticos son las articulaciones políticas y sociales que permiten una lucha por, digamos, una defensa de los derechos ciudadanos, una defensa de los derechos políticos. La lucha quiere decir la articulación, la conformación de partidos, la presión social que obviamente puede ser condimentada por la ayuda internacional, pero la ayuda internacional es un condimento, no es el plato principal. Y en Venezuela parece que queremos comer sal y pimienta sin bistec, porque la lucha interna, la articulación interna, lucha no significa guerra, Sí, ni sí, significa, sí. ¿no? Significa simplemente la articulación de una sociedad que se planta frente al poder y le dice, no estoy dispuesta a continuar permitiendo que violentes mi derecho político, mi derecho social. Entonces, con esa articulación se pueden provocar presiones que terminan en una negociación política o básicamente en una lucha por el poder. ¿Articulación o desarticulación? ¿Y por qué lo digo, Luis Vicente? Porque conversábamos con John Magdaleno esta semana, ¿cierto? Fue el lunes que conversamos con John, sí. Y John Magdaleno decía, apuntaba, le ponía un acento a la fractura interna de la coalición gobernante. ¿Cuán sólida está esa coalición gobernante hoy en Venezuela, Luis Vicente? Bueno, obviamente que también, igual que la oposición, tiene fracturas muy importantes y las hemos comentado muchas veces, que además son naturales porque es un grupo heterogéneo, es decir, un grupo que mezcla izquierda con derecha, con centro, con radicales, con moderados, con opositores en Venezuela, opositores en el exterior, es decir, es gente con intereses individuales bueno, que además tienen derecho a querer presentarse como opción de cambio en Venezuela y eso pues, obviamente la fractura la divide, las complica. También dentro de la coalición dominante hay un montón de variables que generan presión de cambio, presión de división. Por ejemplo, tú vas a tener dentro personas que apoyan irrestrictamente al gobierno de Maduro y hay chavistas de la coalición que sienten que Maduro es más bien un error que ha generado un desastre en términos de gobierno y que no representa al legado de Chávez. Y ellos quisieran también provocar un cambio interno dentro de la revolución. Pero también están los actores que se sienten afectados por las sanciones. Las sanciones generales, económicas, petroleras, financieras, no han funcionado ni funcionan para provocar los cambios. Pero las sanciones personales contra líderes, contra actores individuales, contra líderes civiles, líderes militares, etcétera, también generan presiones internas para provocar negociación. Es decir, alguien que está sancionado, que le congelaron sus cuentas, que no puede salir, que se siente preso en Venezuela, puede tener intereses importantes en que el gobierno negocie los cambios, que negocie para flexibilizar las sanciones. Y en eso, si no consigue que el gobierno esté dispuesto a negociar, en algún momento podría ser un peligro para la propia élite dominante. Para Maduro, en mi opinión, yo sé que esto suena un poco rudo, pero es la verdad. Es decir, la verdad no es buena o mala, simplemente es verdad. Es decir, y es verdad que básicamente las sanciones no funcionan para provocar el cambio. Pero también es verdad que la oposición no tiene la fuerza para provocar ese cambio. La oposición no tiene la unidad ni la capacidad de convocatoria, ni genera la esperanza de cambio en Venezuela para representar una amenaza creíble
frente a Maduro. Sin embargo, ¿cuál es una amenaza creíble? Una amenaza creíble es gente dentro de su propia revolución civil y militar que siente o que pueda sentir en el futuro que permanecer Maduro en el poder significa un riesgo brutal para ellos. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que él ya está targeteado a nivel internacional y no hay forma de que la comunidad internacional permita abrir la mente a una negociación política que libere sancionados y que eventualmente le rescate la posibilidad de viajar, de vivir, de mantener y preservar sus recursos. Y eso significa que en algún momento, más bien desde el interior del chavismo, puedan aparecer personas que eventualmente reten el poder de Maduro e incluso sin sacar o amenazar la revolución, sin embargo, si estén dispuestos a sacar o amenazar a Maduro. Pero están dentro de la revolución, no están fuera. Estamos conversando con Luis Vicente León. Luis Vicente, en mi introducción hablaba yo de las protestas, de los informes sobre derechos humanos, hablaba de la economía en términos generales, de las sanciones. No mencioné las elecciones. El 6 de diciembre, en caso de celebrarse en esa fecha, y digo en caso de celebrarse porque, bueno, ahí está el intento de la Unión Europea por retrasarlo. Digamos que se celebran el 6 de diciembre. Con o sin el concurso opositor son dos escenarios diferentes. ¿Qué puerta estaría abriendo el 6 de diciembre, si es que va a abrir alguna distinta? Es que es difícil ver lo binario de participación o no participación de la oposición, porque precisamente la fractura y la división opositora hace pensar que al menos una parte, quizás pequeña, yo creería que va a ser pequeña, va a participar de todas maneras. Es decir, no es verdad que tú vas a tener una abstención total y una exclusión de la oferta opositora de esa elección parlamentaria. Algunos actores van a estar. Por ejemplo, ha sido clara la posición de la Mesa de Diálogo Nacional, que ha dicho que ellos van a participar. Y ahí hay que son minorías, sí, son minorías, pero vas a tener liderazgos opositores en ese proceso. Tanto que es muy probable que tú termines en una Asamblea Nacional que tenga, yo diría, un grupo importante de diputados opositores elegidos. Lo que pasa es que no van a ganar. Sí, porque evidentemente la abstención va a ser más grande que la participación y el gobierno va a ser más grande que la oposición participante. No estoy hablando de la propuesta Capriles, que por cierto es distinta a la propuesta de la mesa de unidad, la mesa de diálogo. La mesa de diálogo dice que hay que participar en todos los escenarios porque nunca se debe ceder el derecho a la participación electoral. Y ellos van a estar ahí aunque no se cambien las condiciones electorales. No es el caso de Capriles, que lo que ha dicho es que hay que usar el voto como un instrumento de lucha, tanto lo usó como un instrumento de negociación política, que en efecto logró que se liberaran 100 presos políticos bajo la tesis de negociación con el proceso de participación electoral. Y también logró, por ejemplo, que el gobierno le pidiera a Europa observación internacional, algo que no ocurría hace 16 años. Y logró también que Europa fuera a Venezuela con una misión que, por cierto, la han atacado diciendo que es la ruta a través de la cual Borrell está intentando validar a Maduro. La verdad es que eso es mentira. Eso no es cierto. La misión europea que fue a Venezuela no fue para validar la elección, fue para retrasar la elección, para tratar de lograr que se postergara la elección y buscar que en los próximos 6 meses se negociaran condiciones distintas para el proceso electoral. No era solo la observación lo que estaba buscando. Pero claro, como hay una división opositora importante en Venezuela y además hay intereses encontrados, porque hay una parte de la oposición que tampoco le interesa la participación electoral, aun cuando fuera una participación en mejores condiciones electorales. ¿Por qué? Bueno, porque le has dado un caramelo. Le pusiste sobre la mesa un caramelo a una parte de la oposición que le está diciendo que si no hay elecciones, ella puede seguir siendo per secula seculorum el líder y representante de la oposición. Le ha dicho que puede seguir manejando los recursos externos de Venezuela y le ha dicho, por ejemplo, que si gana el juicio de los $1.000 millones o euros, dólares, perdón, en Inglaterra, ella los puede usar. Si no hay elecciones, porque si hay elecciones, obviamente quien lo va a manejar sería quien gane esa elección.
que no necesariamente es el mismo que hoy controla los procesos. Esos estímulos, que yo no estoy criticando, no estoy diciendo que eso es bueno o malo, estoy diciendo que como economista y como analista político, todo se analiza en función de los estímulos que tú colocas sobre la mesa. En este momento, los estímulos que existen para provocar una elección, incluso transparente, son nulos, porque no los quiere el gobierno y tampoco los quiere la oposición institucional. Entonces, ese tema hace que la elección va a ocurrir. Yo te respeto tu duda de que ocurra o no por las gestiones europeas. Yo, en cambio, estoy absolutamente seguro a estas alturas del partido, aunque seguro está el infierno en política, yo estoy seguro que la elección va a ocurrir. No, y también estoy seguro. Yo también lo condiciono nada más por dejar abierta esa ventana que ha pretendido la Unión Europea. Yo coincido en que sí, que las elecciones van el 6 de diciembre. Y además de que van a ocurrir con el gobierno controlando el proceso, sí, sin condiciones electorales adecuadas, sin observación internacional seria. No es verdad que la Unión Europea va a participar ahí. Eso es falso. No va a participar. Lo que está tratando de usar su fuerza para demorar la elección, que además es la misma estrategia que también intenta usar Enrique Capriles, que además yo creo que es una estrategia interesante, pero que no va a tener éxito, entre otras cosas porque al gobierno le interesa que la elección ocurra, que va a tener algunos actores opositores que sí van a participar, que el gobierno va a tratar de que esos opositores tengan curules en la asamblea para tratar de pincelar de diversidad su institución, que Estados Unidos va a seguir reconociendo a Guaidó como presidente encargado o interino del país. Eso va a seguir ocurriendo. Y va a seguir reconociendo la Asamblea del 2015 y no va a reconocer a la Asamblea nueva. Que Europa tampoco va a reconocer la Asamblea de Maduro. La Asamblea que Maduro va a elegir el 6 de diciembre no va a ser reconocida por Europa, pero que Europa sí se va a fracturar. Y es un tema que está clarísimo alrededor de la, ¿cómo se llama? Del reconocimiento a Guaidó como presidente interino. Ahí se va a fracturar Europa. ¿Por qué? Bueno, porque países como Alemania, por ejemplo, dicen que la elección planteada por Maduro no es democrática y que no la reconocen y no la legitiman. Pero también dice que el concepto de continuidad administrativa, es decir, que la tesis por la cual tú vas a mantener a Guaidó después del 5 de enero, lo vas a mantener como presidente encargado, sin que haya pasado por un proceso electoral. Vicente, fíjate, te interrumpo y sabes por qué. Como has mencionado dos veces, presidente interino y presidente encargado. No, yo no. Sí, yo lo sé, pero el reconocimiento de Europa. Claro, pero no quiero dejar abierta la puerta y sí, quedar a expensas de la interpretación de algún funcionario y estoy en la obligación de recordar que de acuerdo a la legislación vigente, el término usurpador, gobierno interino, presidente interino o encargado, cualquier expresión similar incita al desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas en la República Bolivariana de Venezuela. Entiendo que no es lo que tú dices, que es la posición de otros países, pero no quisiera problemas a partir de esa... Pero te entiendo. Sé que lo entiendes. Te entiendo perfectamente y además forma parte de los problemas importantes que tenemos en Venezuela sobre las libertades. Pero además yo quiero aclarar que estoy refiriéndome fundamentalmente a la posición de Europa, que es la misma posición de los Estados Unidos, que es la misma posición del Grupo de Lima. Es decir, estemos o no de acuerdo o estemos o no de acuerdo con el concepto, esos países han mantenido una posición concreta que conocemos y la van a mantener algunos y otros, sin embargo, se van a fracturar. Y yo creo que eso era, en definitiva, lo que buscaba el gobierno de Maduro. Es decir, el gobierno de Maduro sí buscaba, él sabe perfectamente que la comunidad internacional que no lo reconoce hoy, no lo va a reconocer tampoco a la Asamblea Nacional que se elija el 6 de diciembre. Eso queda claro. Eso no va a ocurrir, a menos que hubiera un cambio completo de condiciones electorales, una negociación con la oposición institucional y que además hubiera observación internacional explícita de Europa y probablemente de la ONU en ese proceso electoral. Entonces ahí pudiera cambiar la posición. Pero tal como va a ocurrir esa elección el 6 de diciembre, no va a ser reconocida su legitimidad por esos países. Que no estoy diciendo que no lo sea o sí lo sea, estoy diciendo que esos países
no lo van a reconocer. Y al no reconocerlo, ese no es el objetivo que Maduro está buscando. Lo que Maduro sí está buscando es que se fracture la oposición, y lo logró. Es decir, la oposición está más fracturada que nunca. El cuento de que hay 37 partidos que están unidos, sí, pero, o sea, a ver, ¿tú te recuerdas los tarjetones de Chávez, donde Chávez tenía el 90% de las tarjetas y había un 10% de la oposición? ¿Qué quería decir? Quería decir que todo el país estaba unido alrededor de Chávez. Mentira, no era verdad, porque el número de tarjetones no te dice nada. Claro. Te dice que tú en la oposición no estás aglutinando la posición de María Corina Machado, que no es ella sola, que es un pedazo importante de la población, que es radical y que cree que no había que participar, sino que buscar, digamos, luchas y apoyos y marines que vengan a defender. Que tampoco estoy de acuerdo, pero es una posición que está sobre la mesa. Y también hay una posición como la de Capriles, que dice que hay que buscar el voto como lucha y no la abstención. ¿Lo resolvió el documento del G4? No. Y es verdad, te voy a ser sincero, en las encuestas, la mayoría de la población está más de acuerdo con la posición de Capriles que con la posición de Guaidó sobre ese tema. Entonces, ¿cómo va a decir que hay unidad porque hay 37 partidos? Si esos 37 partidos no representan en este momento la opinión mayoritaria de esa población opositora. Pero además, está la posición de Falcón y la mesa de diálogo nacional, que también existe, y que es distinta a la de Capriles, pero es proelectoral. O sea, ¿eso lo recoge el documento unitario del G4? No. Entonces, tú puedes tener como un discurso político, yo lo entiendo, pero es mentira. O sea, no refleja la realidad opositora, y hasta que tú no resuelvas ese problema, la posibilidad de lucha, de presión, de negociación, incluso de acción, está muy limitada, y no lo vas a resolver hasta que tú no resuelvas el tema inicial, que no es una negociación con Maduro, es una negociación dentro de la oposición. ¿Para qué? Para establecer las reglas de juego a través de las cuales tú vas a tomar decisiones. Ahí es donde está el problema. Si tú no tienes una regla de juego común, tú no vas a poner de acuerdo a María Corina con Enrique, con Guaidó, con Falcón, con etcétera. No lo vas a poner de acuerdo. Tú necesitas una regla de juego que todos acepten para decidir. Y una vez que decidan, todos se tienen que alinear, les guste o no lo que se haya decidido. Luis Vicente León, nuestro invitado. Luis Vicente, ya para cerrar, aquí estamos nosotros hablando de política, 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 política. Mañana comienza el cuarto y último trimestre del año, con la pandemia además como escenario. ¿Qué esperar para este último trimestre? Sobre todo teniendo muy presente a la gente del Zulia. ¿Qué le quieres decir a la gente del Zulia, a la gente de Yaracuy, a la gente de Nueva Esparta o a la gente de Bolívar de lo que va a ser este último trimestre? Bueno, la verdad es que me la pones difícil, Román, porque la verdad es que me encantaría, como además me gusta hacer cuando estamos cara a cara, tener siempre por delante las esperanzas y el optimismo, porque al final no ganamos nada tampoco simplemente cerrando las posibilidades a futuro y pintando solo panoramas negros que eventualmente lo que hacen es deprimir y desestimular procesos de inversión, de producción, de trabajo. Yo creo que nosotros tenemos la necesidad de sobrevivir. Es decir, que nuestro modo de este próximo, yo diría 12 meses, estos próximos 12 meses nos tenemos que poner en modo supervivencia. ¿Por qué? Bueno, porque aquí mucha gente va a morir, económicamente hablando, quiero decir. También, lamentablemente, en términos físicos, porque la pandemia sigue y obviamente no estamos ni cerca de resolver el problema todavía en Venezuela, y ese tema más bien nos va a mostrar ahora su peor cara. En este último trimestre vamos a ver probablemente la peor cara de la pandemia. Pero me refiero al tema económico. En el tema económico vamos a ver muchas empresas sucumbir. Vamos a ver muchos negocios que no van a ser capaces de surfear la crisis. Por eso digo que nuestro modo debe ser un modo supervivencia. ¿Por qué? Bueno, porque si yo creyera que nosotros no tenemos futuro, no es supervivencia lo que te recomendaría. Te recomendaría salir, te recomendaría cerrar, te recomendaría tratar de evitar mayores pérdidas en el futuro, te recomendaría simplemente liquidar tu negocio y, si es posible, buscar alternativas externas. Eso te recomendaría. Si mi visión fuera tan mala como la que tengo de este trimestre a futuro. Este trimestre es terrible y no puede ser distinto. O sea, no tenemos
actividad petrolera. Se cayó dramáticamente. Tenemos un gobierno que tampoco generó inversiones relevantes en los procesos económicos y de infraestructura, que pulverizó la confianza en la moneda, que tiene un modelo primitivo, que ha generado simplemente desconfianza total en los inversionistas y que además se mezcla con, primero, las sanciones y el aislamiento que nos afecta a él y a nosotros también, y por otro lado la pandemia. En ese cóctel Molotov, ¿qué puedes esperar? Deterioro. Es decir, cualquiera que te diga que va a ser mejor el próximo trimestre que el anterior, simplemente está hablando pistoladas. Ahora, en el futuro, este es un país que va buscando mecanismos que, por ejemplo, el mismo gobierno, incluso sin cambiar, ha tenido que cambiar su modelo económico y abrirse, que hay más apertura en temas cambiarios, que hay más apertura en términos de negociación de precios y que el sector privado se está convirtiendo, a pesar del gobierno, en un sector fundamental en la economía, que había perdido ese protagonismo. Por lo tanto, yo sí creo que hacia el futuro la economía venezolana va a buscar algunos nichos que serán mejores y que se podrán aprovechar en el futuro. Pero hay que sobrevivir. Luis Vicente, gracias por este tiempo esta mañana, muy gentil. Gracias a ti, que estés muy bien. Que no se tome como irónico, pero el tema que sigue, ella